Ya. Quiero que busquen sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Apocalipsis 12, 11. Es uno de esos versos que deberíamos aprendernos todos de memoria, tenerlo en nuestro corazón, tenerlo porque es clave para la victoria que Dios quiere darnos. Apocalipsis 12, 11, y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Te vuelvo a repetir, creo que me falta un pedacito allí, pero y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros, que venzamos al enemigo y lo veamos derrotado. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Amén. Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, ministra a nuestros corazones. Porque, Señor, queremos conocer, Señor, lo que tú hiciste cuando moriste en la cruz del Calvario, todo eso que vino a ser parte de nosotros cuando el pacto ahora es una realidad. Cuando el pacto ahora está sellado con la sangre de Jesucristo y nosotros somos parte de ese pacto glorioso. Por eso, Señor, te pedimos, ministra nuestros corazones para que vivamos bajo estas cláusulas del pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del gran intercambio del pacto. Y veíamos que Jesucristo, que el gran sacrificio lo hace Jesucristo. Y que Él fue al sacrificio para que nosotros no fuésemos. Esa es el primer gran parte del intercambio, o el gran intercambio que se ejecuta en el pacto. El primer punto es el sacrificio. El segundo que vamos a ver tiene que ver con la justicia. Y dice así: el corte del nuevo pacto. En el pacto de sangre, la gente tenía que hacerse un corte. Entonces, esto fue dado en la clase de pacto por Corey, pero quiero hacer algún recuento para que usted todos conozcan. En el pacto de sangre, la gente tenía que cortarse en un sitio, con lo cual ellos ligaban su sangre, pero lo más importante era que ese corte tenían que echarle cenizas. Le echaban cenizas con un propósito, que la herida no se curase rápidamente, sino que durase tiempo, para que quedase una marca. El pacto implicaba que iba a quedar una marca en la persona. Cuando nosotros vemos en Jesucristo, Jesucristo fue crucificado y se le colocó un clavo en cada mano, dice la Biblia. Los entendidos dicen que se le colocó un clavo justamente en el mismo sitio donde queda la marca. Y eso se le llama como la marca del pacto. Había un corte específico que se hacía en el animal que se sacrificaba. Y ese corte se le iba a derramar toda la sangre. Se colocaba sobre una piedra que estuviera forma de V y ahí iba a derramarse toda la sangre. Y se colocaban las dos cabezas de pacto de un lado y lado, y la sangre que estaba vertiendo simbolizaba que ese pacto ahora con esa marca estaba siendo perpetuo. Y ellos dos iban a continuar todo el tiempo de sus vidas siendo parte de una misma cosa. Siendo como si fueran uno solo.
En el pacto de Jesucristo, Jesús representa ambas cabezas. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo explicamos esto? La Biblia dice que Jesucristo decide hacerse hombre y decide despojarse a sí mismo de su divinidad. Y por eso dice en la palabra que Él la toma, hablando de la vida, y la deja cuando Él quiere. Y Él, dice, se despojó a sí mismo y caminó como hombre, se humilla a caminar como hombre. Y en eso nos trae a nosotros una gran bendición. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 8, dice así: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían sacrificado al Señor de la gloria. Estamos viendo que el punto clave es que Jesucristo decide ser sacrificado y Él mismo se convierte en las dos cabezas de pacto. Es necesario entender esto porque Jesús se llama el Hijo del Hombre, pero también se llama el Hijo de Dios. La Biblia lo presenta con los dos nombres, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, las dos cabezas de pacto. Él nos da entonces el linaje para que nosotros podamos venir a ser verdaderos hijos de Dios. Pueda pasar todo lo que es Jesucristo a nosotros. El hecho del pacto, por eso, cuando nosotros celebramos la comunión, la cena del Señor, estamos conmemorando que ahora hay un pacto en el cual nosotros estamos recibiendo los beneficios que implica un pacto de sangre con Dios. El pacto de sangre está implicando que en ese cambio yo ahora voy a recibir otras cosas más. Como las dos cabezas estaban allí presentes y ahora Jesucristo, siendo las dos cabezas, está vivo, todo ese pacto sigue activo. Porque la única forma de que ese pacto se invalide es que uno de las cabezas muera. Pero como Cristo es la cabeza, es las dos cabezas, Él sigue vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, y entonces el pacto sigue permanente para cada uno de nosotros. Amén. El siguiente punto que hacemos en el intercambio, que nosotros vamos a recibir. En el pacto se hacían intercambios. Esto yo lo dije la semana pasada. Se entregaba un arma. Nosotros recibimos las armas de Jesucristo. Fíjense lo que dice. Esto lo vamos a ver en detalle en otras partes, pero en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 dice que nuestras armas no son carnales sino espirituales y son poderosas para la destrucción de fortaleza. Nosotros recibimos las armas poderosas de Jesucristo. Seguimos viendo, recibimos armas, recibimos la capa que habla de la autoridad y regalos. Jesucristo nos dio autoridad, nos dio armas y dice que nos dio dones. ¿Recuerdan todo eso? Todo esto se encuentra presente en el nuevo pacto de Jesucristo. Y un verso muy conocido está en Isaías 53:5, que también se cita en el libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, pero busquen en Isaías 53.
Isaías 53:5 dice de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Herido por, di con esto, herido por mis rebeliones. ¿Cuántos de ustedes han visto un hijo rebelde? ¿Cuántos de ustedes han sido hijos rebeldes? Y como hijo rebelde, ¿alguna vez le dieron una palicita? ¿Alguna vez de usted por lo menos recibió un regaño como hijo rebelde? ¿Cuántos recibieron un regaño? Ok, el Señor está diciendo aquí que tú fuiste un hijo rebelde para Dios, pero el castigo no lo recibimos nosotros, sino lo recibió Él. Del siguiente, molido por nuestros pecados. Pecado va un poco más allá que lo que sería la rebelión de la casa. Que hay rebeliones por ahí que son bien fuertes. Pero pecado es cuando nosotros entramos en franca rebelión contra Dios. Implica muerte. El caso específico, cuando vemos a Adán desobedecerle a Dios allá en el Edén, fue pecado. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden y él la desobedece. El otro pecado es que Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Que es la mayoría de las veces Dios nos dice, haz esto, y la mayoría de la gente no lo hace. Las dos cosas son pecado. El desobedecer a Dios. Y eso habla de que debemos morir. Pero ¿quién es molido por nuestros pecados? Jesucristo. Y me gusta esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que ahora nosotros recibimos paz. Y por su llaga, este es lo que todo el mundo se queda, fuimos nosotros curados. Amén. Nosotros estamos recibiendo sanidad. Esas son partes de lo que el pacto de Jesucristo implica. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos decir, yo tengo perdón, tengo la bendición de que el castigo no me llega, la misericordia de Dios está sobre mi vida y tengo sanidad, tengo paz. Me quiero quedar con la palabra paz. La palabra paz es clave en este tiempo. ¿Por qué? Nos están hablando de guerras. ¿Cuántos saben que la situación con Corea del Norte podría implicar una tercera guerra mundial? Hay situaciones internacionalmente hablando bien complejas, pero lo que más nos afecta es que no es solamente internacionalmente, sino que también cercano. Hay problemas en los vecindarios, hay problemas alrededor de las escuelas, hay problemas en diferentes áreas y hay problemas en la casa. Pero el Señor está diciendo que Él trajo paz a nuestras vidas. Ahora, paz nosotros la definimos como falta de guerra, como que no hay guerra, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en paz, en este sentido decimos es que no hay guerra. La Biblia lo ve diferente. La Biblia habla de paz, es en medio de la circunstancia compleja, tú te sientes en paz con Dios. Tú te sientes en comunión con Dios y caminando adecuadamente en su voluntad para vencer la situación. Paz habla de que en la situación donde tú estás, tú puedes ver la bendición de Dios. Paz habla de que Dios va a traer bendición a tu vida y que la situación en la que estás la vas a vencer a tal punto que Dios va a dejar despojos para tu vida. Los despojos es lo que queda después de la guerra, que a quién le pertenecen. En la antigüedad la gente, el que ganaba una guerra, se quedaba con todo. Y eso era parte de la riqueza. Entonces muchas veces a la guerra la gente llevaba hasta oro. Porque era parte de lo que iba a ser la guerra. Y el que ganaba se llevaba ese oro. Era el despojo. Dios quiere entregarnos despojos. Quiere que vayamos a la guerra y nos quedemos con esos despojos. Eso habla lo que es paz. Entonces,
El gran intercambio implica estas cuatro cosas. Pero hay algo más, y es que cuando Jesucristo hace este pacto, Él es las dos cabezas, ahora todos los atributos de Jesucristo vienen a ser nuestros. ¿Me escuchó bien? Ahora todos los atributos de Jesucristo vienen a ser nuestros. Los tomamos por decisión y por fe. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice de la siguiente manera: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Cómo vivimos? Entonces esto trae una pregunta. Diga como lo voy a decir yo. Dígaselo a usted. ¿Estoy viviendo como Jesús? ¿Estoy viviendo como Jesús? Hazte a ti mismo así reflexivo. ¿Estoy viviendo como Jesús? No tienes que responderme a mí, ahora respóndete a ti. Ahí, si estás en primera de Juan, yo quiero que vayas al capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. ¿Lo tienen allí? Primera de Juan 2, 6. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo vuelvo a repetir. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow. Si vivimos como Jesús, si nos movemos como Jesús y si decimos que permanecemos en Él, tenemos que vivir como Jesús. Por eso el pacto implica esas características. Y miren, entre esas características vamos a ver una, la primera que vamos a ver. Yo no estoy viendo la hora, así que... Segunda de Corintios 5:21. Miren el intercambio como se ve clarito aquí. Esto creo que lo hemos tocado ya varias veces. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios, eso no dice Dios allí, pero lo implica, le hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quiero que veas claramente esto porque Jesucristo no se convirtió en pecador. Ahí no dice que se convirtió en pecador. ¿En qué se convierte Jesús? En pecado. En pecado. La naturaleza del pecado, Jesucristo. Y entonces cuando Jesucristo muere, Dios le está diciendo, le estoy quitando el poder al pecado para que ahora la sangre de Jesucristo nos pueda limpiar de todo pecado. Pero ahora mira lo que sucede. Jesucristo era todo justicia. Ahora, ¿quién viene a hacer justicia? Nosotros. Lo vuelvo a repetir, dice, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No dice que vamos a ser justificados. Dice que somos ahora ¿qué? Justicia. Justicia. Yo quiero que vea la diferencia gramatical. Justificado es Jesucristo. Aunque somos justificados, aquí está estableciendo el intercambio del pacto. Justificado es cuando alguien hace algo para que nosotros ahora no tengamos que pagar la justicia que merecía algo. Pero en este caso es diferente porque nos está colocando la característica del sujeto. Yo soy justicia. El sustantivo. El sustantivo. Yo soy justicia. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Jesucristo se hizo pecado para que tú y yo ahora seamos justicia de Dios. ¿Qué implicación práctica tiene eso? Que donde tú y yo nos paramos debe mostrarse la justicia de Dios. Amén.
¿Qué hacía cuando Jesucristo se paraba en un sitio? Los demonios pegaban gritos, ¿verdad? Las enfermedades se iban. Hasta los mercaderes se iban. Él les caía palos, pero se iban. ¿Me está entendiendo? La justicia de Dios se muestra. Ahora, esto no es porque nosotros somos buenos, sino porque Jesucristo lo ganó por nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 14 al 17, voy a leer la versión latinoamericana. La Biblia latinoamericana dice así: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva o con el regalo como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre. Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, no vamos a decir, es que yo soy tan bueno que Dios me te lo tiene que dar, sino Jesucristo lo ganó para mí a través del pacto. Lo siguiente que sucede es que ahora somos una nueva creación. ¿Quién aquí se siente viejo? ¿Quién aquí cree que va para viejo? José, yo no te acepto que te digas que viejo. Por favor, para que sepa. Esos pelos blancos, eso es por otra cosa, pero no por viejera. Miren, aquí dice, mira lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Ahora pues, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dile a tu vecino, eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Ya que nadie te lo dijo, vamos a decírtelo. Eres nueva criatura, hermano Jorge, es nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Hay un nuevo sistema genético en nosotros. El Señor nos está cambiando la genética de maldición y colocándolo en la genética de bendición. Haga conmigo esto. Me saco la genética de maldición en el nombre de Jesús. Y ahora coloco la genética de Jesucristo en mi vida. La genética de bendición. ¿Cuántos lo hicieron? Yo creo. Ahora vamos a caminar en la nueva creación. Porque el problema es que muchos pensamos que eso es magia. Pero estamos tan mal acostumbrados a caminar en los caprichos y en las malas costumbres de la naturaleza vieja, que ahora tenemos que decidir caminar en lo que implica la nueva naturaleza. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado. Ahora ha llegado ya lo nuevo. El libro de Isaías capítulo 46 dice el Señor que una cosa nueva verás. Que te olvides de toda esa situación pasada, de todo aquello que te anclaba al pasado y ahora veas porque Dios está haciendo algo nuevo para nosotros. Yo quiero que veas todo lo que el Señor ha hecho en este año. Principio de año dábamos algo de la palabra profética y decíamos, este es el año de los camellos. Amén.
Y decimos esta expresión: ahí vienen los camellos. Y los camellos no vienen vacíos. Muchos aquí han visto grandes bendiciones. Pero ¿por qué eso nos toca? Nos toca simplemente porque estamos bajo el pacto de Jesucristo. Nos viene porque estamos bajo la protección y la cobertura del pacto de la sangre de Jesucristo. Por eso es que este verso que les dije que se aprendieran de memoria, es necesario que lo conozcamos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Cuando habla de testimonio ahí, habla de que están reconociendo un pacto y que dan testimonio del pacto que Dios ha dado. Y además, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, la comunión o la cena del Señor es clave. En la iglesia primitiva era una de las actividades cotidianas en cada reunión de los cristianos, porque se establecía la comunión entre los hermanos, justamente porque reconocían y se discutían lo que el pacto implicaba. Es tan tremendo el pacto que por eso una de las cosas que Dios suelta es el Espíritu Santo sobre nosotros, con el cual nosotros podemos operar en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios en la tierra, para testificar al mundo que Jesucristo es Señor y es Rey y es Dios. Por eso, cuando vemos la comunión, pedirle a mis hermanas que las vayan entregando, si vayan entregando los elementos. Cuando nosotros vemos los elementos, está el pan, está el vino, nosotros podemos ver con claridad las implicaciones, y lo hemos explicado muchas veces, que esto tiene. Pero lo que sí es clave es que tú reconozcas que para participar de ellos tú tienes que estar a cuenta con Dios. ¿Cómo estamos a cuenta con Dios? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Gracias. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios dice esto, cuando igual lo dice allá en el libro del profeta Isaías, que dice que ahora nos pongamos a cuenta con el Señor. Si nuestros pecados, si nuestra indiferencia hacia Dios, si nuestra desobediencia fueran como la grana, fueran del color tan fuerte que es tan rojo que es casi imposible de quitar, cuando nos llegamos a Cristo van a venirse a ser como blanca lana. Dios nos está hablando, es necesario estar en cuenta con Dios. El apóstol lo dice así: cuando participamos de eso, examínese cada uno a sí mismo. El examinarse a sí mismo no es para condenarse, sino para entrar en cuenta con el Señor. El examinarse a sí mismo no es para decir: mira, aquel hermano está en pecado, porque el Señor aquí nos está diciendo examina a los demás, sino examínate a ti. Por eso la comunión es introspectiva, es verse hacia adentro y decir: Señor, yo quiero estar a cuenta contigo, porque yo quiero participar de este pacto y que todo lo que implica el pacto sea una realidad en mi vida, en mi familia, para ver un cambio radical en todas las cosas. Por eso entonces hay los dos símbolos. Pero primero tenemos que entrar a cuenta. Y antes de entrar en los símbolos, yo quisiera tener un momento de oración. Pedirle a cada uno que está allí que cierre sus ojos y entre en una reflexión con el Señor. Y le diga: Señor, yo quiero estar a cuenta.
Quiero que tu sangre me limpie de todo pecado. Y que tu naturaleza nueva sea una realidad en mí. Y que yo pueda caminar de acuerdo a esta naturaleza.